este tema. Vamos a ir a la escritura en Romanos 12:10. A ver, van a escribir ya, bastante. Romanos 12:10. Vamos a ir rapidito, por favor. Romanos 12:10. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Otra vez, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Bien, la palabra amor fraternal proviene de la palabra griega Filadelfia. Escriba ahí, Filadelfia. Proviene de la palabra griega Filadelfia, que significa amor fraternal. Ese nombre está incluido aún en uno de los estados Unidos. Es un nombre de una ciudad. O sea que esa ciudad se llama amor fraternal. Aleluya. Y esa palabra Filadelfia se compone de dos palabras: fileo, que es querer, y adelphos, que es hermano. Por eso tenemos ahí amor de hermanos, o afecto de entre hermanos, o amor fraternal. Es exactamente como dice. El efecto es como de una familia que viene con profundos lazos de sentimientos y de afectos y confianza, propio como es de entre hermanos de sangre. O sea, el tipo de familiaridad que nos quiere enseñar Dios a través de este elemento, este recurso dado por Dios a nosotros, es ese tipo de amor fraternal, similar al amor dado entre hermanos de sangre. Ahora, claro, en el buen sentido, en el sentido correcto de cuando los hermanos de sangre se quieren, ¿no? Porque hay hermanos de sangre que se odian también, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Sino de lo que es correcto, ¿no? De lo que es lo ideal. Ese amor que se tiene por un hermano, por sus hermanos de sangre, ¿no? Y de manera que ese amor incluye el cariño, el respeto, la confianza, la unidad, la estima, la compasión y la lealtad. Todos esos sentimientos se hacen el conjunto de lo que es el amor fraternal. Ahora, aun cuando los hermanos, hablando de los hermanos de sangre, aun cuando los hermanos de sangre tengan ciertos inconvenientes, conflictos, problemas y que produce distancia o separación, ese alineamiento, ese lazo sanguíneo que los une, tiene como un poder, tanto así que aun cuando entre hermanos tengan conflicto, pero si uno de ellos pasara por una situación muy grave, su hermano de sangre, quiera o no quiera, va a responder porque es su hermano, aun cuando tuvieran dificultades cuales fueran. Y si por decir no se ven años, pero de pronto uno muere, ese hermano va a llorar donde sea que esté: murió mi hermano, porque es su hermano y hay un lazo que los une, sea que le tenga cólera o lo que haya pasado, pero ese lazo es inquebrantable porque ha sido puesto, que viene de Dios, ¿no? En el sentido de familia. Ahora, ese lazo también tiene que ser dado en el sentido de la familia de Dios. Obviamente el lazo es espiritual, amén. Viene por un lazo del Espíritu que Dios ha desatado sobre su pueblo para que eso acontezca. Ahora, vamos a leer en Hebreos 13:1. Hebreos 13:1. Dice la palabra de Dios: permanezca
el amor fraternal. En otra versión dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Es decir, que ese amor entre hermanos tiene que ser de manera continua, que siga adelante ese amor. Esto es lo que se supone que sintamos unos por otros en la iglesia. El amor que se siente como en hermanos de sangre es lo que deberíamos de sentir. Cuando alguna persona reacciona y dice, ¿cómo se supone que yo voy a amar a ese hermano, a esa hermana que es más chinchoso que la pulga? ¿Cómo se supone que yo voy a amar a esa persona? Cuando alguien dice tal cosa, lo que realmente está diciendo es que es imposible que eso se pueda hacer. Sin embargo, la Escritura nos demanda como mandamiento, Dios nos demanda como una orden que debemos amarnos unos con otros, ¿verdad? Es un mandamiento. Ahora, y Dios se ha provisto del recurso para que nosotros cumplamos ese mandamiento cuando ha sido derramado sobre nosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Romanos 5:5, vamos a leer, por favor. Romanos 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, lea conmigo, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué se ha derramado sobre nosotros? No, el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, Dios nos ha provisto ya el recurso. Él ha derramado de ese amor por el Espíritu Santo de Dios para que nos amemos. Cuanto más difícil que sea amarte, pero Dios ha dado el recurso para que te ame. Dile a tu hermano, Dios me ha dado el recurso para que te ame. Aunque sea difícil amarte, Dios me ha provisto ese recurso para amarte. Aleluya, amén. O sea, por eso es que ningún creyente verdadero, ¿no? Ningún cristiano verdadero puede decir, no, con este yo ni a la esquina, o con esta ni a la vuelta, no se puede. O sea, eso no se puede decir, porque si no, entonces no somos verdaderamente hijos de Dios. Y eso, claro, viene, ya Dios lo ha provisto, pero también nos vamos a dar cuenta de ello por el conocimiento que la palabra de Dios nos da. Amén. Ahora, tenga presente que, a ver, por un momento piense, ¿quién es la persona, cristiano, hermano, hermana, que usted dice, con este ni hasta la esquina, aleluya? Piense en esa persona que usted no le quiere ni saludar, pero ya por fuerza le saluda, pero piensa en esa persona por un momento. Ahora, con esa persona, si usted hace lo que Dios dice, y esa persona también, vamos a pasar el resto de la vida en la eternidad, juntitos. Juntitos. No vamos a pasar 5 minutitos hablando, no, la eternidad, en la eternidad. Entonces, por eso es que nosotros debemos verdaderamente madurar. Amén. Madurar, crecer, desarrollar el carácter de Cristo para que podamos ese amor fraternal que tiene que verse en la iglesia, que tiene que manifestarse, verdaderamente crezca, porque yo sé, y no sé si usted sabe que no es algo sencillo. No es algo sencillo, ¿verdad? Que ese amor entre hermanos crezca en vez de que mengue, sino que más bien crezca ese amor. Pero eso va de la mano con la madurez, con la madurez. O sea, si tú te pasas 5 años viendo al tal hermanito o hermanita como chinchoso o chinchosa, o sea, durante esos 5 años tú no has madurado. Yo no he madurado.
Y sigue pasando los años y sigue igual, o sea, no hay cambio, no hemos. O sea, esa es como esas medidas, ¿no? Que nivelan, como esos medidores, ¿no? Para medir. Y eso nos mide a nosotros, porque mire, el amor fraternal es la evidencia, una de las evidencias importantes de la salvación. El amor fraternal es una de las evidencias importantes de la salvación. Ningún otro en la Biblia escribió tanto sobre el amor de Dios y entre los creyentes como lo hizo el apóstol Juan. De todos los apóstoles, el que más habló del amor de Dios y del amor entre hermanos fue el apóstol Juan. Por eso se le llama al apóstol Juan el apóstol del amor. Wow, qué lindo que dirían, el hermano Pedro es el hermano del amor, aleluya, wow. El hermano Franklin es el hermano del amor. Al apóstol Juan le tildaron así, ¿no? El apóstol del amor. En su carta vemos muchísimas cosas sobre el amor fraternal que debe caracterizar a los seguidores de Jesús. Pero quizás lo más interesante en la argumentación de Juan sea que este amor constituye la evidencia del nuevo nacimiento. Entonces es poderoso y profundo. Que ese amor constituye la evidencia del nuevo nacimiento, es decir, la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. En otras palabras, estos son comportamientos que son naturales y adecuados en los que han nacido de nuevo y tienen por morada al Espíritu Santo. Viene como fruto y está en el ADN del Espíritu. Dile a tu hermano, está en tu ADN. El amor de Dios está en tu ADN espiritual para amar a los hermanos. Es natural porque el nuevo nacimiento significa que todos hemos nacido en la misma familia, o sea, tenemos un solo papá tenemos. Y todos hemos nacido del mismo papá, hemos nacido todos. Dile a tu hermano, tu papá es mi papá. Por lo tanto, todos somos hermanos, por eso. O sea, por eso es que tiene que ver mucho con el nacer de nuevo, porque yo nací del Padre y tú también naciste del Padre. Y como ambos o todos aquí nacimos del Padre, al haber nacido todos del Padre, tiene que haber amor entre los hijos del Padre. El amor fraternal, porque hemos nacido del Padre. Por eso es que si una persona no desarrolla el amor fraternal y siempre se está peleando con el de allá, y con todo el mundo se pelea, hay que ver si ha nacido de nuevo. De repente ahí está el problema, ¿no? ¿Amén? ¿Alguien se ha peleado con todo el mundo? Piense, a ver. A ver, dice, Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Dice así, todo aquel que cree que Jesús, ¿sí? Este es segunda, Primera de Juan. Sí, ¿no? Está bien, sí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En la Nueva Traducción Viviente dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de él. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Juan es el que escribió esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de él. A los hijos nacidos del Padre. Juan escribió, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Ahí está el texto.
como dice exactamente, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Primera de Juan 3:14. ¿Lo ha leído? A ver, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Aleluya. El que no ama a su hermano está muerto. Aleluya. Juan lo declara así. El que no ama a su hermano está muerto. ¿Por qué? Porque cuando hemos nacido de Cristo, hemos nacido una nueva vida, a una nueva vida. Entonces, la vida ha venido a nosotros. Por lo tanto, el amor es parte importante de la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, si nosotros no amamos, quiere decir que no estamos con vida. No tenemos la vida. Si no amamos, no tenemos la vida. Porque la vida es el amor. Amén. Y la muerte es el... ¿Qué sería? Si la vida es el amor, la muerte, ¿qué sería? ¿Ah? La muerte es el odio. Claro. Si la vida es el amor por el hermano, la muerte es el odio por el hermano o la hermana. Entonces, por eso es que está muy vinculado al nuevo nacer y el apóstol lo tiene bien claro. A nosotros nos falta la claridad. Pero ahora estamos estudiando para conocerlo. Nada más. Para vivir. Amén. Para vivir. La teología de Juan, en cuanto al amor de Dios, lo describe de esta manera: aquel que ha nacido de él lo conoce. Primera de Juan 4:7. Ahora, vayamos a Primera de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ve? Entonces, en la teología de Juan, esto lo define así: que el que ha nacido de Dios conoce a Dios, por lo tanto puede amar. El que ha nacido de Dios conoce a Dios, por lo tanto puede amar. Amén. El apóstol no está diciendo que únicamente los hijos de Dios están capacitados. El apóstol nos está diciendo que los hijos de Dios únicamente están capacitados para poder amar de verdad. De verdad. O sea, si alguien está capacitado para amar legítimamente, esos son los hijos de Dios. Amén. Por eso es que vemos, ¿no? En la historia, por ejemplo, vemos de cuánta gente ha dado la vida por Cristo, por el Evangelio y por la gente, por el prójimo. Han dado vida, su vida, porque solamente el que tiene el amor de Dios tiene verdaderamente la capacidad de amar verdaderamente. Juan señala que los creyentes hemos llegado a conocer lo que es el amor al comprender el sacrificio de Cristo por nosotros. Esta comprensión a su vez nos impulsa a imitar su ejemplo, amando a nuestros hermanos hasta el punto del sacrificio. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Todo esto está en Juan. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Sígame. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los... ¡Wow! ¡Qué demanda!, ¿no? ¡Qué demanda, hermanos! ¡Qué demanda! ¡Qué demanda!
Ahora, yo quiero que usted, cuando estamos viendo cada versículo y cuando estamos explicando todo esto, usted no mire en relación a usted. Usted mire en relación de usted para allá, para afuera, para los hermanos. Que usted puede estar pensando, y nadie ha dado la vida por mí acá. Y usted puede estar pensando, ¿y qué han hecho acá? No han hecho nada por mí. No, esa no es la posición que yo tengo que ver. La posición que me tengo que poner es que ¿qué estoy haciendo yo en relación de los demás? Amén. Esa es la posición que yo tengo que recibir la palabra. Porque es fácil mirar en relación de uno, pero a ver, cuando dice, ¿y quién ha hecho algo por mí? Aparte de Cristo. Nadie. ¿Y tú por quién has hecho algo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y tú qué has hecho por alguien? ¿Has hecho algo por alguien? Amén. Entonces, por eso es que tenemos que enfocar bien la escritura y la demanda de Dios. Otra vez, 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿quién es Él? Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por nuestros hermanos. Ahora, todo lo que estamos hablando aquí en relación al amor fraternal, valga la redundancia, específicamente es amor entre hermanos, hermanos en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con amor, ¿no?, hacia afuera, al prójimo, al que no es creyente o de la familia, etcétera. No, solo amor de entre hermanos unidos por el vínculo del Espíritu de Dios. Todo lo que se describe en la Escritura en cuanto al amor fraternal va dirigido hacia eso, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo que debe de ser. Y tenemos que crecer en ello. Amén, hermanos. Ese es en cuanto al amor, el amor fraternal como una evidencia de la salvación. O sea, el amor fraternal es una evidencia de la salvación. Y yo digo que soy salvo, que Cristo me ha salvado, que Cristo me ha perdonado, que soy una nueva criatura, que voy al cielo, que tengo la vida eterna, ya los cielos abiertos. Yo tengo que desarrollar el amor fraternal. Esa es la evidencia de que Dios me ha salvado. Cuando yo me entregué a Cristo, lo más que quería era estar con los hermanos de la iglesia. Y me escabullía y me escapaba de mi casa para ir a visitar a los hermanos de la iglesia. Porque yo quería estar en el ambiente de los hermanos de la iglesia. Porque los otros ambientes eran pura cosa fea, nada más, ¿no? Me escapaba de mi casa cuando hacían las polladas, las parrilladas, la chicharronada, la frejolada y toda la cervezada. Yo me escapaba de mi casa y me iba a buscar a los hermanos. Oye, voy a estar en tu casa, le digo, porque no aguanto, el ambiente de mi casa está cargado de demonios. Y siempre habían hermanos que ahí estaban cerca y yo me quedaba con ellos hasta tarde ahí, cantando alabanzas, escuchando prédicas y así y compartíamos juntos. Es bonito tener hermanos donde tú te puedas ir a refugiar. Es bonito tener hermanos donde tú te puedas refugiar. Amén. Porque ese te ayuda, sobre todo, hermanos, mire, eso pasa mucho más sobre todo cuando somos nuevos creyentes. Porque el nuevo creyente necesita mucha ayuda, mucho respaldo, mucho apoyo, porque el diablo está ahí y el mundo está ahí y todo está a su alrededor de contaminación y necesita que se oxigene, necesita palabra, necesita aliento, necesita afecto, necesita amor, porque cualquier cosita lo puede tumbar también, como es un bebé, ¿no? Y bueno, yo hacía eso, ¿no? Yo me escapaba de mi casa y me iba a buscar a la gente creyente y ahí estaba con ellos siempre. Y gracias a Dios, eso sí ha sido una ayuda muy, muy grande para mí. Entonces, el amor fraternal por eso es algo maravilloso desarrollarlo. ¿Qué más? El amor fraternal es un mandamiento. Sí, ese punto 2. El amor fraternal es un mandamiento.
La madurez espiritual está descrita en la palabra de Dios de varias maneras. Y se dice, por ejemplo, en cuanto a la madurez espiritual, que es el crecimiento del Cristo en nosotros. La palabra de Dios lo describe así. Madurez es el crecimiento del Cristo en nosotros. ¿Qué más? Es la rendición del yo. ¿Qué más? Del yo es el andar en el Espíritu. Es el ir alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo. Es la santificación. Es avanzar en el camino de la perfección. Todo eso es madurez. Diga, todo eso es madurez. Amén. O sea, de esas expresiones, cuando se dicen esas expresiones, se está hablando de madurez espiritual. Otra vez, madurez es el crecimiento de Cristo en nosotros, la rendición del yo, de la carne y el egoísmo, el andar en el Espíritu, ir alcanzando estatura de la plenitud de Cristo, es la santificación, es avanzar en el camino de la perfección. Entonces, teniendo en cuenta que todo eso es madurez, es importante eso, porque si no entendemos que nosotros hemos sido llamados para que Cristo crezca en nosotros, para que andemos en el Espíritu, para que nuestra vida sea santificada, si no entendemos que mi vida como cristiano, cristiana, hijo de Dios, va hacia una perfección, entonces yo no voy a esforzarme por obedecer lo que Dios me manda en cuanto al amor fraternal. Porque yo tengo que estar bien consciente de que yo voy camino, estoy caminando una trayectoria, estoy andando por un camino que Cristo me ha trazado por delante. Ese camino me lleva a la perfección, amén. Ese camino me dirige hacia la perfección. ¿Y quién es la perfección? Cristo. Entonces, como yo voy hacia ese camino de perfección, quiere decir que en mí va a ir muriendo muchas áreas en mi vida, van a ir muriendo, porque yo estoy caminando hacia la perfección. Yo estoy consciente de que voy hacia ese punto, hacia esa meta de Cristo. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar y el Espíritu Santo me va a comenzar a hablar, en todas aquellas demandas que Dios da en cuanto al amor fraternal, yo voy a estar dispuesto a hacerlo, a obedecerlo. ¿Me está entendiendo? Pero si yo no entiendo que yo estoy siguiendo un camino y voy hacia una perfección, si yo solo creo que el camino en Cristo es que yo asista a la iglesia todos los domingos o algunas reuniones más, y eso es toda la vida de un creyente, yo no voy a esforzarme en ninguna manera porque desarrolle el amor entre hermanos. Yo no, o sea, si esa persona me ha ofendido y me mira mal o habla mal de mí, y Dios me va a decir, arregla cuentas, reconcíliate, pide perdón, estate bien, en paz, en unidad, yo voy a decir, no, ¿por qué? Si, ¿qué? Yo no tengo nada que hacer con esa persona, ¿no? Si no le caigo y a mí tampoco no me cae, así que mejor cada uno por su lado. ¿Cuándo yo voy a hacer eso? Cuando yo no entiendo que voy camino hacia una perfección. ¿Me entiende? Entonces yo voy a poner todo tipo de obstáculos ante demandas de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, porque yo no estoy entendiendo que yo voy hacia una madurez en Cristo. Y yo voy a poner cualquier argumento para que yo no obedezca al Señor. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué para Dios es importante el amor fraternal? Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34. 34 al 35.
Está hablando el Señor Jesús. Y dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ahí dice, ¿no? 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Wow. En esto conocerán. ¿Por qué para Dios es importante que el amor fraternal crezca en su pueblo, en su casa, en su iglesia? Porque ahí estará la evidencia, una de las evidencias de que somos, ¿qué somos? Sus discípulos. Sus discípulos. En esto conocerán, dice él, ¿no? ¿Qué dice? En esto, ¿qué más? Aleluya. En esto conocerán todos, todos. En esto conocerán todos. ¿Quién todos? ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Todo el mundo, ¿qué más? Todas las criaturas, ¿qué más? Los animalitos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién más conocerá? Todos, dice. ¿Quién todos? ¿Qué más? Claro, los demonios conocerán que somos discípulos de Jesús. Los ángeles conocerán que somos discípulos de Jesús. Yo me quebranté leyendo el capítulo 13 porque el capítulo 13 de Juan habla de la cena del Señor. Y la cena del Señor es el hecho que antecede ya al apresamiento del Señor, a que el Señor sea apresado. O sea, esa cena de Jesús con sus discípulos era una cena muy importante, porque ahí Jesús le iba a dar las cosas bien importantes para ellos. Les iba a dar las enseñanzas más importantes en esa cena. Y ahí habla muchas cosas. Pero una de las cosas que el Señor ahí muestra es del amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque Él, una de las cosas que hace, por ejemplo, en la cena es que lava los pies de sus discípulos. Y les dice, ejemplo yo les he dado. Y como yo he hecho, así ustedes también tienen que hacer. Estaba hablando del servicio, del servirse mutuamente. Y luego les enseña el mandamiento. El mandamiento. Dice, les doy un nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros como yo les he amado. Ahora, el estándar del amor que establece Jesús es un estándar alto, porque lo pone a la altura del amor suyo, del amor de Él por nosotros. Y Él manda, establece ese mandamiento. Miren, ya esto es antecede nomás a que Cristo ya va a ir a la cruz. Cristo ya va a ser crucificado. Y Él está con ellos, ¿no? Para enseñarles las cosas que ellos van a seguir, van a continuar y que quede grabado en sus corazones para lo posterior, cuando Él ya no va a estar con ellos. Bien, resucitó y estuvo unos días, pero no iba a ser permanente, Él ya no iba a estar. Y les dejó eso, y les dejó plasmado el ejemplo, bien grabado como para que ellos, si por algún momento se olvidaban, el Espíritu Santo les iba a hacer recordar de la manera como Él se ha humillado a lavarle los pies a ellos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está estableciendo que el amor entre ellos tiene que ser algo verdadero, legítimo, sincero y fuerte. Y fuerte. Que sea un amor inquebrantable. Un amor que el diablo no pueda quebrantar.
Y volvemos al principio. ¿Por qué es posible eso? Porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, otra vez, quiero establecer esto otra vez. Cuando hablamos del amor fraternal, la posición en la que yo me tengo que establecer no es de allá afuera hacia mí. No es así. Es de mí hacia afuera. Amén. Yo no tengo que estar mirando y esa hermanita no hizo nada por mí, y ese hermano no, y ellos no. No, yo tengo que estar mirando de qué hago yo hacia los demás. Porque Cristo me ha enseñado eso, ¿no? Porque Cristo me ha enseñado así. Él no estaba demandando que lo amen a Él, ¿o sí? No. Él no estaba demandando que lo cuiden a Él, ¿o sí? No. Él estaba, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo a los demás, dando a los demás, dándose a los demás. Amén. Entonces, la posición que yo debo de tener es esa. ¿Qué más? Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Otra vez, el amor fraternal es un mandamiento. Dile a tu hermano, es un mandamiento. No es un sentimiento, es un mandamiento. Pero pastora, yo no siento amar a ese hermanito porque es fregadito. No es un sentimiento, es un mandamiento. Y los mandamientos han sido dados para obedecerlos. ¿Y quiénes lo obedecen? Los discípulos de Cristo, los hijos de Dios. Primera de Juan 17:20. ¿Por qué es importante para Dios el amor fraternal? Perdón, primera de Juan no, Juan 17:20. Juan 17:20. Dice así, lea conmigo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué para Dios es importante el amor fraternal? ¿Por qué? Porque quiere que su iglesia viva en unidad. Quiere que sus hijos sean uno. Por eso para Dios es importante el amor fraternal. Juan 17:23, ¿qué dice? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Para qué es el amor fraternal? Para testimonio ¿a quién? Al mundo. El amor fraternal es un testimonio para el mundo, para el mundo. Romanos 12:9. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros.
porque es un mandamiento también dado por el apóstol Pablo. Ahí hay una palabra importante, que sea sin fingimiento. Aleluya. Wow. Bueno, pues voy a fingir que amo a esta persona. Voy a hacer, ya aunque sea de mentiritas, vamos a... En el mundo pasa eso, ¿no? ¿Usted ha visto? La gente, como hay gente bien así, ¿no? Bien expresiva, bien salamera. Oh, eres mi chochera, mi pata. Uy, yo contigo a todo lugar y así, ¿no? Nunca nos vamos a separar. Y qué sé yo, la gente cómo habla, ¿no? O al compadre, o a la comadre, o al jefe, ¿no? Al jefe lo quieren, ¿no? Pero lo quieren ¿con qué? Con un amor fingido, nada más. Y hay gente que lo hace bien, ¿no? Tienen ese don de disfrazarse bien, ¿no? Parece que fuera natural. Hay gente que se le nota el fingimiento. Hay gente que son artistas, verdaderamente, son artistas, ¿no? Pero ahí hay que tener discernimiento del Espíritu nomás para descubrir. 1 Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. El amor fraternal debe ser puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, sígame, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. ¿Por qué es posible esto? Dice, porque hemos sido purificados en nuestras almas. ¿Cuándo? Cuando obedecimos a la verdad. O sea, en la obediencia a la verdad hay purificación. Cuando comenzamos a obedecer la verdad, nuestra alma se purifica. Entonces, al purificarse nuestra alma, comienza a fluir por el Espíritu el amor verdadero, sincero, no fingido, como dice el apóstol Pedro. Y entonces podemos amarnos, como dice, entrañablemente, con corazón puro. Puro. Un corazón puro está ausente de toda malicia. Un corazón puro está ausente de toda malicia. Y hermanos, en estos tiempos verdaderamente el diablo contamina nuestros corazones y pone malicia. Pone malicia para tener rechazo por los hermanos. Cuando ha pasado situaciones, cuando ha escuchado murmuraciones, cuando por ahí alguien viene y le cuenta un chisme que otro dijo, ¿no? Y el enemigo comienza ¿qué hace? Contamina la pureza de mi corazón. Entonces, ¿qué entra? La malicia. Y entonces a la persona X, Y, Z lo comienza a ver mal, Ahora, hay personas que tienen un corazón contaminado también, no para mirar de repente con malicia, sino para creer que lo ven con malicia. ¿Me entiende? Por decir, ¿no? Yo tengo mi corazón contaminado y de pronto Fernando, ¿no? Me hace un gesto y yo ya en mi interior pienso que él está maquinando cosas contra mí. Porque yo tengo un corazón contaminado. Él no está pensando nada en hacerme nada, no está pensando nada. Él está diciendo, pobrecita la pastora, vamos a orar por ella, seguramente está pensando así, ¿no? Y yo como le miré cualquier cosita, ¿no? Ya ya en mi mente viene la malicia ya. ¿Por qué me he hecho ese gesto ese hermano? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué se olvidó el sobre de la ofrenda el otro día? ¿Qué tiene?
Aquí dice la palabra de Dios, mire, este es un principio bien poderoso, mire. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ese es el principio, que la obediencia a la verdad purifica mi alma, para que el amor sea sin fingimiento y nos amemos unos a otros entrañablemente con corazón puro, corazón puro. Entonces, estos son los puntos por los cuales para Dios es importante, ¿qué cosa? El amor fraternal. Porque es el fundamento de la fe cristiana, que nos amemos unos a otros. Eso va a dar testimonio a todos que somos discípulos de Cristo. ¿Por qué es importante para Dios? Porque el Señor Jesucristo quiere que su iglesia viva en unidad. Porque la unidad entre hermanos es un testimonio hacia el mundo. El mundo sabrá cuando los hijos de Dios se aman. Y también en el primer punto, como es importante porque verdaderamente, ¿no? Como dijo Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero esa iglesia está en el espíritu de unidad, de unidad. O sea, cuando hay una iglesia fuerte en unidad, es difícil que las tinieblas entren, derriben o hagan estropeen la obra o hasta desaparezcan la obra. Pero en una iglesia donde hay continua conflicto, problemas y todo, son puertas que se abren para que las tinieblas entren y hagan estragos contra esa iglesia. No vemos el mundo espiritual, sin embargo es así, es verdad. Por eso es que Cristo habló, ¿no? En muchos pasajes de la Escritura, aparte de esto, cuando hace la oración al Padre acerca de la unidad, ¿no? Que hemos leído en Juan, y él le pidió a Dios, ¿no? Le pidió al Padre que ellos sean uno, pidió por la unidad de su pueblo, la unidad de sus hijos, la unidad de los discípulos, porque él sabía que la unidad es una herramienta también dada por Dios, muy poderosa, contra, hola, ¿dónde están? Hola, aleluya. La unidad es una herramienta poderosa contra las tinieblas, contra los demonios, contra los poderes de hechicería, contra los poderes de maldad. De verdad, hermanos, es así. Por eso es que es importante que cuando nosotros tenemos cosas entre hermanos ahí, cositas que están ahí guardadas, ¿no? Que no son buenas, que no son nada, que son maldad, a veces egoísmo, rencores, resentimiento, o de repente hasta amargura y odio de repente, hermano, tenemos que solucionarlo, arreglarlo cuanto antes. Y ¿cuántos están caminando a la madurez? ¿Cuántos están caminando a la madurez? O sea, mira, piensa esto, ¿no? Cuando yo tengo un conflicto con el pastor Pedro, por ejemplo, ¿no? Tengo un conflicto con el pastor, pero yo lo paso por alto, o sea, no lo quiero arreglar, no quiero hacer nada. Yo, ya no es nada, o qué sé yo, no tengo algún argumento, o decir, no, él no lo va a entender, o de repente me va a decir tal cosa, me va a responder así, entonces yo decido no hacer nada. Pero sin embargo se ha creado una división, se ha creado, ya el diablo ya ha puesto una división. Ahora, cuando yo entiendo que estoy caminando a la madurez y miro como cuerpo de Cristo, yo no tengo que mirar solo que yo tengo un problema con Él de manera personal y que le afecta a Él y que me afecta a mí, nada más. No, porque mirar así es mirar como alguien, como un niño espiritual, como un niño espiritual. Cuando yo entiendo que mi unidad con Él tiene importancia en el cuerpo de Cristo, ¿me entiende? En el cuerpo de Cristo. Entonces, mi unidad con Él es importante para bendecir
al cuerpo de Cristo. Pero si yo me mantengo en una división, ¿qué estoy haciendo? Estoy dañando al cuerpo de Cristo y estoy abriendo brecha para que el enemigo pueda hacer cosas. Pero claro, cuando yo no veo esas cosas porque no estoy caminando en madurez, yo solamente miro en un plano humano, natural, nada más. No estoy mirando desde la visión de Dios, cómo Dios mira a su iglesia. La iglesia es la iglesia es la representante de Dios en la tierra. La iglesia es la representante de Dios en la tierra. Es una entidad espiritual en la tierra. Entonces, cuando yo no me doy cuenta de ese ámbito y de esa posición, yo miro solo en el plano natural y ni fu ni fa qué estará pasando en el mundo espiritual. No sé, ni me interesa, ni me importa tampoco. Porque tengo una mentalidad de un niño espiritual. Pero cuando yo tengo una mentalidad de una persona que está caminando a la madurez, no que ya sea perfecto, pero que estoy caminando hacia allá, yo lo entiendo no solo de la vista de la persona y yo, del hermano y yo, sino desde la visión de la iglesia del Señor, que es afectada, la iglesia de Dios. Asimismo, por eso, cuando un hermano peca, cuando un hermano cae en pecado, eso afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. No solamente en el sentido de que, ay, mi hermanito que le quería, yo le estimaba, uy, cayó en pecado, y qué pena el hermanito. No en el sentido solamente de la emoción, del alma o de la estima que uno pueda tener por el hermanito o la hermanita, ¿me entiende? No es tanto en ese sentido, aunque lo vamos a sentir, ¿verdad? Si un hermano, por ejemplo, X, no voy a poner nombre, cae en adulterio, y su familia está a punto de ser destruida por el pecado, dígame, ¿que no afecta eso? No afecta eso, pero no solamente en el sentido de la familia, sino que afecta en la iglesia, pero desde el ámbito espiritual. Y muchas veces no estamos mirando desde esos ojos. Estamos mirando de un plano solo natural y bueno, pues es que el hermano era carnal, pues no, ya, por eso caí en pecado. Sí, pues que el hermano era así, era así. Pero nosotros no estamos mirando desde el plano espiritual. ¿Y eso es por qué? Porque no estamos madurando espiritualmente. Por eso es importante, hermano, entender Dios nos quiere llevar a la perfección y por eso es necesario escudriñar su palabra y ver desde la mente de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? El amor fraternal debe ser de manera práctica. ¿Cómo practicamos el amor fraternal? Hay muchas indicaciones en la Escritura. Por ejemplo, Romanos 15:7. Romanos 15:7. Amén. ¿Alguien puede leerlo? Rapidito. Romanos 15:7. Amén. En otra traducción dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Cómo Cristo te recibió? Tal como eres. De la misma manera, aceptar a los hermanos como son. Amén. Dile a tu hermano, hermano, te acepto como eres. Porque Cristo también me aceptó así. Pero eso no quiere decir que me voy a mantener con ese pensamiento. Acéptame como soy, pues ya, pues yo reniego. Acéptame, pues acéptame. No es así, no es así. Amén. Porque tenemos que ir siendo transformados y el que va a la madurez quiere ser transformado. Pero como estamos en el proceso, nos aceptamos. Amén.
nos aceptamos, porque todos estamos en el proceso. ¿Alguien ya es un ángel acá? ¿Alguien ya tiene aureola? A ver, mírenle a su hermano su aureola, a ver, mírenle. He visto, creo, el 10% de tu aureola. Todavía falta el 90%, aleluya. Romanos 15:14. Otro, por favor, si lo puede leer. Romanos 15:14, rapidito. Amén. ¿Cómo practicamos el amor fraternal? Diga, amonestándonos unos a otros. Ahora, para poder amonestarnos, dice unos a otros, dice el apóstol, tenemos que estar llenos de bondad y de todo conocimiento. Entonces, porque yo tengo que amonestar a mi hermano. ¿Qué es amonestar? A ver, ¿qué es amonestar? Llamar la atención, es amonestar. Entonces, yo lo voy a llamar la atención a mi hermano, a mi hermana, con el conocimiento de la palabra. Con el conocimiento. Por eso, para poder amonestarnos, el apóstol antecede diciendo que estemos llenos, primero, de bondad y segundo, de conocimiento. Porque yo no puedo amonestar en el aire, pues, ¿no? Oye, tú estás haciendo mal. ¿Y por qué? No, porque está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque malo, pues malo. No, pues, no es así. Tengo que amonestarlo con la verdad, con el conocimiento de la verdad, pero también dice con bondad. Con bondad. Amén. Aleluya. A veces hay algunos hermanitos que no nos sale la bondad, ¿no? Sí nos sale el conocimiento, sí muchas veces nos sale, pero no nos sale la bondad, ¿no? Que hay algunos que son difíciles, pues, ¿no? Pero el Señor quiere que lo hagamos así. Gálatas 5:13. Debemos servirnos mutuamente. ¿Cómo practicamos el amor fraternal? Sirviéndonos mutuamente. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Cuántos son libres? Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, hemos sido liberados por el poder de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. ¿Cuántos libres están aquí? Levante su mano, hermano, usted es libre. ¿Está libre? Por el Espíritu de Dios hemos sido libertados. Pero esa libertad que hemos recibido, dice el apóstol, que no sea usada para los deseos pecaminosos de la carne. Somos libres, hagamos lo que querramos. No, como dice Susy Díaz, ¿no? Esa ovejita perdida, ¿no? Dice, somos libres, vivamos como querramos. Entonces, que sea usada la libertad en Cristo para servirnos. Ojo, mutuamente, diga mutuamente. O sea, no es que solamente uno va a servir y el otro no sirve. Se tiene que dar mutuamente. Amén, hermanos, mutuamente. Entonces, hay gente que les gusta que los sirvan. ¿A cuánto les gusta que los sirvan? Claro, ¿no? Es lindo que te sirvan, ¿no? A mí me encanta cuando mi esposo me dice, ¿qué quieres que te sirva? ¿Cafecito? ¿Milo? ¿Qué quieres? ¿Juguito de piña? Pero no hay piña. Ya no importa, me voy a Consá a comprar, pero ¿quieres? Digo, qué rico se siente, ¿no? Que te diga, ¿qué quieres que te sirva? ¿Qué quieres? Ya. Y ya, pues yo me aprovecho y ya digo todo lo que quiero que me sirva, ¿no? Nos gusta que nos sirvan. ¿Sí o no? Nos gusta. Es agradable. No es feo, ¿no es cierto? Es agradable que nos sirvan. Pero la palabra es mutuamente.
servirnos mutuamente. Entonces, un día el esposo sirve a su esposa, otro día la esposa sirve al esposo. Como dije en un ayuno, ¿no? Hay mujeres que hasta ahora no le dan su plato rico a su esposo, ¿no? Hasta ahora, ya pasaron 5 años, 8 años, 10 años, y hasta ahora no le puede preparar un plato que a él le agrada. Y todo el tiempo le da la comida medio quemadito, salado, sin sal. Y dice, ya, pero da gracias a Dios que tienes algo para comer, ¿no? Siquiera, ¿no? Todavía se ponen espirituales, todavía son espirituales. Cuando ha pasado tanto tiempo, ya pues ya debería siquiera, ¿no? Saber hacer un pollito al horno, un pollo a la plancha, un frejol, un seco de res, riquísimo, ¿no? Que les gusta, lo que les gusta a los... porque mire, hay 3 cosas que los hombres son, como decir, cortados por la misma tijera. Solo voy a decir una, es la comida. Es la comida. Hombre bien lleno, satisfecho, contento, feliz. Sí, claro que sí. Entonces, ya un poquito nos estamos yendo, ¿no? A otro lado, ¿no? Pero estamos hablando del servicio, servirnos mutuamente. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿no? A veces, hermanos, eso es algo que no pasa. Yo lo he hecho, yo sí he servido así. Cuando ha habido, ¿no? Cuando yo he sido solamente discípula del Señor, líder, ha habido personas que se han enfermado en la iglesia, sobre todo mujeres, ¿no? Hermanas, o han dado a luz, o han tenido enfermedades en donde las imposibilita, ¿no? Y a mí y a otras personas nos han enviado, vaya a ayudar a esa hermana a su casa, vaya a atender a sus hijos, vaya a limpiar su casa, vaya a hacer la compra, porque esa hermana está en cama, no puede hacer nada, su esposo está trabajando, sus hijos no hay quien los cuide, no tiene una familia, no tiene nada, vayan a hacer eso. Y yo lo he hecho, yo he servido así a las personas, porque la Biblia lo manda. La Biblia lo dice. Entonces, nosotros aquí en realidad no se ha dado esas cosas, no. Bueno, por ejemplo, ¿no? A mí nadie me ha venido a servir a mi casa. Nadie me dice, pastora, voy a limpiar tu casa. Nadie, ¿no? Más bien quiere que la pastora vaya a limpiar su casa, más bien. Al revés, que la pastora venga acá a limpiar mi casa, más bien. Pero gracias a Dios siempre en mi entorno he tenido personas que me han ayudado. Sobre todo, más que todo, eso sucede más cuando uno da luz, ¿no? Y tiene hijos, ¿no? Ahí sobre todo. Cuando, la mamá, pues, ¿no? Está imposibilitada, el marido trabaja, es una situación compleja. Obviamente cuando no hay gente, pues, ¿no? Que pueda asistir. O si hay gente, pues ni hablar, ¿no? Pero hay situaciones sí que se dan así. Por ejemplo, ¿no? El hermano Carlos Escalante, que está con nosotros, ¿no? Su mamá, por ejemplo, tiene la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y esa es la pérdida de la memoria. Entonces, la señora, por ejemplo, no puede estar ni un minuto sola. Tiene que estar ahí, pendiente de ella todo el tiempo, todo el tiempo. Y el hermano, por ejemplo, ha pasado por situaciones en las que él ha tenido que servir a su mamá en muchas cosas que jamás pensó que él haría, que jamás pensó. Y esas son situaciones en las que, por ejemplo, Dios nos enseña lo que es el amor, porque ahí se evidencia el amor, hermano. Ahí se evidencia el amor. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que prepararnos para aquellos que tenemos padres, ¿no? Que van a llegar a un momento en que de repente ya no puedan hacer nada. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer usted? Hay que llevarlo ahí, por ahí, a un lugar, a refugiarlo, como hacen en otros países, ¿no? Acá también, pero más resonados son en Europa, más fuerte, ¿no? Es más así, como algo ya natural. Acá todavía es, o sea, la gente todavía tiene ese lazo, ¿no? Mi padre, mi madre, ¿no? Yo tengo que ver, ¿no? Como sea.
Hay gente que hasta como sea, está ahí con su papá, su mamá, que son imposibilitados y está ahí sirviéndoles, como sea. Es a veces como, entre comillas, por decirlo así, penoso, entre comillas, por decirlo así, cuando solo hay un hijo, por ejemplo, ¿no? Solo hay un hijo y ese solo hijo tiene que ver a ambos, abuelitos, por decir, ¿no? Es una carga, es una responsabilidad, pero realmente se desarrolla un amor grande, un amor grande. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para esos tiempos en que mi padre ya no pueda ir al baño, mi madre ya no puede ir al baño y yo lo tengo que hacer. Ya no pueda bañarse, ya no pueda atenderse y yo lo voy a tener que hacer. Ahí voy a demostrar que verdaderamente Cristo vive en mí. Que estoy dispuesto al servicio, a servir. Y lo que tú siembras, un día cosecharás. Si tú has servido a gente imposibilitada, si has servido, un día van a servirte a ti. Amén. Bien, maneras en que mostramos el amor fraternal. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ayudándonos a llevar las cargas mutuamente. También por eso es necesario, hermano, tener una comunicación, ¿no? Una comunicación fluida. Y bueno, eso gracias a Dios también a través de los líderes, que podemos a veces saber, ¿no? Tener el conocimiento de personas que están atravesando situaciones difíciles. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos lo primero. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Oración, intercesión, interceder por las personas, interceder por la necesidad, interceder por el problema que esté pasando, interceder por la situación que está aconteciendo, pero hacerlo verdaderamente, sintiendo muchas veces de qué manera, como que si fuera yo que estoy pasando por esa situación. A veces, ¿no? Como muchas veces yo estaba orando aquí por trabajo, estaba orando por trabajo para la gente, estaba orando, estaba intercediendo, pidiéndole a Dios, en algunos momentos he sentido como que si yo estuviera necesitada de ese trabajo, ¿no? Orar con sinceridad, con carga, ¿no? Que Dios abre la puerta a ese hermano, a esa hermana, ábrele puertas para que trabaje, para que pueda proveer su casa. ¿Qué sé yo? Situaciones de conflictos, de problemas en la familia, de salud. Orar para que Dios obre también, ¿no? O de repente si hay situaciones en que no es posible la atención médica, pedir a Dios que se haga una vía, se abra una vía para la atención médica. ¿De cuántas maneras? Para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. O como en muchos casos, ¿no? Ha habido personas que han enfermado, no han tenido para poder cubrir el gasto de la atención, a veces han estado internados, a veces hay operación, qué sé yo. Muchos hermanos, bueno, no voy a decir muchos hermanos contados, hemos sido parte de poder bendecir a hermanos que han estado pasando así situaciones y poder cubrir gastos. Entonces, el llevar las cargas los unos de los otros es algo práctico, es algo práctico. Es algo práctico, no es una teoría. Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, aquí nos indica el Señor que tenemos que tener paciencia. Diga paciencia. Paciencia con mi hermano. Soportarlo. Amén. Soportar a mi hermano. Sobre todo los difíciles, sobre todo los que están amargaditos, ¿no? A los que están así como ofendiditos y bueno, son difíciles, pues, ¿no? Algunos dicen, no me diga nada, hermano, no me diga nada, porque si no me voy de la iglesia. Hermanito, tranquilo nomás, tranquilo, hermano. Están así, tan erizados.
Versículo 25 dice, por lo cual, del mismo capítulo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces yo debo hablar verdad con mi prójimo, con mi hermano. No debo estar mintiéndonos entre hermanos. Esa es una forma de practicar el amor fraternal, siendo sinceros. Dice que la verdad nos hará libres. A veces me cuestiono eso. Tú eres amiga de tal hermana y ¿por qué tú no le dices que está equivocada en esto, en esto? No, es que se va a molestar conmigo y no quiero que se moleste. No hay verdad, no hay verdad. Pero el amor debe ser sincero. Claro, decir las cosas otra vez con bondad, ¿no? De buena manera, ¿no? Y hacerle ver el error. Hay personas que, hermanos, no quieren decir nada porque no quieren que le miren mal, no quieren que ya pues le tengan rechazo, no quieren nada. Eso no es sinceridad. Amén, eso no es sincero. Entonces yo, si amo a mi hermano, si amo a mi hermana, yo voy a decirle la verdad. Si está andando mal, si está haciendo algo que no es, que no debe ser, si está actuando incorrectamente. A veces nosotros, pues los pastores o los líderes, a veces no vamos a saber nosotros situaciones que la gente hace, pasa o vive. Por ejemplo, ¿qué ha pasado muchas veces? Yo le he dicho a los jóvenes que están a cargo de los adolescentes, de los jovencitos. Mira, cuando ustedes ven que se están portando mal, que están hablando tonterías, que están haciendo actitudes incorrectas, ustedes están llamados a llamarle la atención, porque cuando yo estoy presente aquí y ellos están aquí, ellos son ángeles, no hacen nada. Ellos no hacen nada, no dicen nada malo. Pero cuando están en medio de los hermanos mayores, pero bueno, les tienen confianza, ¿no? Tienen más confianza, más soltura, no tienen tanta vergüenza, son más sin vergüenza, ¿no? Entonces, como se liberan y son como son, pues, ¿no? Y hacen, pues, ¿no? Sus cosas, sus carnalidades, sus locuras, etcétera. Y las hermanitas no dicen nada, no hacen nada. Y va y después, pastora, que mira, que esto, que acá, que... Pero, ¿qué voy a hacer yo? No puedo hacer porque yo no estuve ahí, no, yo no. La que tiene que hacer eres tú, eres tú. Ustedes tienen que corregirles, exhortarles, amonestarles, porque ustedes están ahí. Díganla, ¿verdad? No, es que si lo hacemos nos van a mirar mal y que entonces ya no nos van a hacer caso y nos van a tachar, ya no van a querer estar con nosotros. No, está mal, así no es. Así no es. Amén. Por eso dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, con su hermano, con su hermano. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos. Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Debemos recibir las amonestaciones con humildad. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De qué está hablando en sí aquí en cuanto al amor fraternal? De que debemos estar sometidos unos a otros. Ahora, entienda eso, o sea, el sometimiento no solamente es a la autoridad del pastor o la pastora o un líder principal, no. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que someternos unos a otros,
Entonces, si hay una situación, ¿no?, en algún problema, entonces entre hermanos se pueden amonestar. Se pueden amonestar. ¿Sí? La palabra de Dios dice así, hermano, no está bien esa actitud. Entonces, por ejemplo, ¿no?, viene una hermana y me dice, pastora, no, esa actitud no está bien, la palabra de Dios dice así. Entonces la Escritura me dice, someternos unos a otros. Amén, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la autoridad sobre toda autoridad. Amén. Y toda autoridad tiene que someterse a la palabra de Dios. Amén. Por eso es que entre hermanos debemos de aprender a... Ahora, para que se logre eso, se requiere algo importante, una virtud importante. ¿Cuál? La humildad. Se requiere humildad para hacer eso. Amén. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Aquí nos enseña el apóstol Pablo a ministrarse unos a otros. Dice, enséñense y aconséjense. Enséñense y aconséjense unos con otros, con toda sabiduría. Animémonos y fortalezcámonos los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animarse. ¿Cuántos hermanos han pasado por el desánimo? A 3 nomás. ¿Cuántos han pasado por desánimo? ¿Y cuántos han sido animados por otro? Amén, qué bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Es bueno cuando alguien te anima, ¿verdad? Amén. Es bueno, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando alguien te anima? Muy bien, te sientes amado, amada, te sientes que importas, ¿verdad? Por eso dice, animémonos unos a otros. Dios se agrada cuando nos sacrificamos por ayudar al hermano necesitado. Hebreos 13:16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Que le agradan a Dios. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ahora, está hablando de sacrificio. Mire, esa palabra es importante porque podemos pensar nosotros, ¿no? Ayudar al necesitado. Bueno, pero yo estoy necesitado. Más bien a mí me tienen que ayudar. ¿No? Podemos pensar así. Bueno, yo estoy necesitado. ¿Cuántos están necesitados? Entonces, ya no podemos ayudar. No, porque aquí dice que es un sacrificio, que son sacrificios o sea que a pesar de que yo puedo estar necesitado y yo ayudo a mi hermano que está en necesidad, eso es un sacrificio. O sea, siendo que yo estoy necesitado, estoy ayudando a otro, siendo que yo estoy necesitado o necesitada. Estoy ayudando a otro. Eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio. Y por lo tanto eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Amén. Un pastor decía, ¿no? Cuando el Señor le dijo, yo compartí eso en un tema, cuando el Señor le dijo, le vas a sembrar tu terno a ese hermano, y él le dijo 2, que diga, Señor, tengo 2. Ya, tú tienes abundancia. Él es pobre porque no tiene nada. Tú tienes la abundancia porque tienes 2. O sea que tú tienes de más. Quédate con uno y uno para el otro y ya estás haciendo un
sacrificio que le agrada a Dios. ¿Me entiende? Hay gente que, por ejemplo, hay gente que no tiene, sus zapatos ya están rotos, ya por decir así. Y otro, oye, tú tienes como 10 pares de zapatos. No, a mí me faltan zapatos. Oye, pero si tienes como 10 pares, otra persona ya no tiene, ya, dale uno. Para esa persona, en su cosmovisión personal, no tiene mucho y tiene 10. Pero en su cosmovisión personal no tiene mucho. Imagínate la cosmovisión personal del que su zapato ya se está destrozando y no tiene más. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Entonces, depende de cómo nosotros estamos viendo las cosas. ¿Cómo estamos viendo? Y veamos, o sea, hermano, yo quiero que usted haga algo porque el amor fraternal es práctico. Es práctico. Yo quiero que usted vea que si usted tiene 3 cosas o 4 cosas de la misma cosa, dele uno a otra persona. No esté teniendo 10 cosas, 5 cosas, 20 cosas ahí en su casa y llenándose de más, y cuando otro no tiene ni uno de repente. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Si una señorita, por decir, tiene 10 pantalones y sabe que otra señorita apenas tiene uno, oye, dale siquiera uno a esa señorita que tiene uno. ¿Me está entendiendo? Porque tú tienes 10. ¿Me está entendiendo? O sea, el amor fraternal es algo práctico, práctico. ¿Qué podría ser en otras cosas? ¿Qué podría ser en otras cosas? Si tú ves la necesidad de algún niño de repente, necesita cuaderno, necesita una mochila, quiere una pelota, no tiene ni una pelota siquiera. Oye, y tú en tu casa tienes de más. Lo que tú tienes es abundancia. Y otro no tiene, pero ni uno. O sea, usted comience a revisar qué es lo que usted tiene y comience a dar, tal vez de la iglesia o tal vez fuera de la iglesia, cualquier persona, comience a soltar, comience a dar. Porque cuando usted comience a hacer eso, ¿qué va a pasar? Dad y se os dará. Tú sueltas y viene. Suelta y viene. Suelta y viene. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces, el amor fraternal es algo práctico, práctico, práctico. ¿Sí? Y tenemos que ejercitarlo. O sea, ¿cuántos están yendo hacia la perfección? Ya, entonces yo quiero que usted piense verdaderamente, a ver, ¿qué voy a hacer en cuanto a esta palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ahora, específicamente, claro, la dirección de este tema es en cuanto a los hermanos. Bueno, hay mucho más que decir, pero no vamos a quedar ahí. Y vamos a orar.